Bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que nosotros hemos intentado y hemos hecho grandes esfuerzos para poder ganar este partido, pero creo que no teníamos en algunos momentos la energía suficiente para jugar el tipo de juego que nos gusta hacer, ¿no? Y si habitualmente fuera de casa no es fácil, pues cuando no tienes esa sensación de que estás haciendo las cosas a tiempo todo el rato y con una energía y una velocidad que nosotros la necesitamos para hacer todo tipo de acciones, tanto de ataque como de defensa, pues sufres más de lo normal, ¿no? Entonces yo a partir de aquí creo que nosotros no hemos entrado muy bien al partido, pero sobre todo porque en situaciones de ataque fallábamos en áreas donde permitíamos al equipo contrario, a Casa de Monzaragoza, tener una buena posición de balance defensivo, eran acciones de colapso de ellos y nosotros insistíamos en finalizar pues 3-4 metros o cerca del aro y ellos con un colapso muy grande, pues incluso nosotros tirando a canasta pero fallando, teníamos a demasiados jugadores en situaciones no buenas de balance defensivo y ahí Belhains al principio ha aprovechado mucho la velocidad, que yo creo que hoy la tenía en algún momento punta más que nosotros y ha sacado ventaja, ¿no? Yo creo que es muy meritorio que al descanso fuéramos ganando porque hemos hecho un muy buen trabajo colectivo luego, hemos empezado a defender mejor, hemos encontrado otro tipo de acciones que nos beneficiaban más para jugar en ataque, pero para mí la clave es en dos puntos claves de los últimos 20 minutos. Primero la salida, que por situaciones bastante conocidas o bastante conocidas por nosotros a nivel defensivo, pues no las hemos hecho del todo bien y ellos han sacado un rédito importante, empezando por la primera que ha conseguido la falta Smith, sí que la ha metido en partido después de llevar 0 puntos en los primeros 20 minutos, creo que eso ha sido clave para el partido porque enseguida ha metido todos los puntos que ha metido seguidos a través de esos tiros libres, ¿no? Y luego cuando estábamos remontando en diferentes situaciones del partido, en que nos hemos puesto a 4, que nos hemos puesto a 6, y poder jugar con esa sensación de poder ganarles al final, creo que ha habido 2 o 3 rebotes claves que han impedido que nosotros pudiéramos conseguir la victoria, que ha tenido mérito Zaragoza, incluso algún jugador pequeño, de cogerlo y anotar, ¿no? Para ganar fuera de casa hay que hacer las cosas muy, muy bien, hemos competido, pero no es suficiente y por eso creo que Zaragoza ha sido el ganador del partido. Puede ser, pero esto ya sabemos que es así. Es decir, en esta ocasión pues nos ha perjudicado a nosotros como en otras nos beneficia, ¿no? Pero no es una sensación de estar más cansado, porque es verdad que hemos tenido el viaje a Bosnia y hemos tenido que estar aquí más tiempo de lo normal, ¿no? Y eso crea una sensación a veces no sé la palabra exactamente ahora, ¿no? Pero un poco de quietud, ¿no? De estar todo el rato, de que te cuesta arrancar, ¿no? Pero yo creo que si hubiéramos tenido nuestras situaciones tácticas normales a nivel defensivo que hacemos otros días, Zaragoza no hubiera cogido la ventaja que ha podido coger y quizá eso también hace falta un poco de energía, ¿eh? No solo la energía, no solo es física, a veces es mental, ¿no? De llegar a un momento en el punto exacto que tienes que llegar a defender o hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y hoy, bueno, por diferentes situaciones no hemos podido hacerlo, ¿no? Pero no, esto no es excusable, jugamos esta competición y además estamos encantados de jugarla, ¿no? La Basketball Champions. Bueno, creo que en Palencia nosotros, una situación muy similar, estuvimos mucho mejor en ese aspecto, ¿no? Y hoy es verdad, bueno, además parecía que no estábamos acertados en casi ninguna cosa que estábamos haciendo con la soltura habitual debajo del aro, teníamos problemas, ¿no? Pero yo creo que es un buen aprendizaje, sobre todo de saber de Zaragoza es un buen equipo que en su casa hace cosas muy, muy, muy bien y que cuesta mucho ganarles, ¿no? Y entonces el haber competido con no sentimiento de hacer las cosas perfectas como nos gusta a nosotros, creo que también tiene mérito, pero para ganar hay que hacer de 10 o 12 errores que hemos cometido, pues por lo menos quitar 5 o 6 que son evitables desde nuestro punto de vista. Sí, una de las claves de la temporada está siendo la conexión sueca entre Lude y Simon. ¿La habéis echado en falta hoy? Bueno, yo creo que no siempre puedes estar acertado, ¿no? Creo que luego mirabas las estadísticas y al final Simon no ha fallado 3 tiros solo, pero la verdad es que los que ha fallado, como son tan poco habituales en él, porque estaba debajo del aro solo y tiene un tacto espectacular y se han salido del aro, pues parece que han sido más. Pero yo creo que la conexión ha estado bien en momentos determinados y en otras creo que muchas veces los jugadores quieren dar mucho de sí
para conseguir una victoria, y a veces no es necesario dar mucho de sí si no estás acertado, ¿no? Y es necesario el buscar otras opciones, ¿no? Pero estoy contento con el esfuerzo que han realizado, en este caso los dos, ¿no? Y todo el equipo, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que hemos sacado un aprendizaje bueno que nos va a servir para cuando vayamos fuera de casa en una circunstancia muy parecida. Tenemos para finalizar la primera vuelta pues rivales que nos van a exigir esto mismo que nos ha exigido Zaragoza hoy, pues que la próxima vez lo hagamos mejor. Sí, has decidido terminar el partido igual que el día del Barça con tu equipo más físico, sobre todo en la línea exterior. ¿Querías llevar el partido a lo físico? Bueno, han sido dos decisiones que, por eso digo, ¿no? Que dije el otro día, como lo dije cuando gané, también lo dije cuando perdemos, ¿no? Que esto a veces te sale bien o te sale mal y depende de muchos factores, ¿no? Pero creo que al principio, en el cuarto hemos empezado con un cambio defensivo que nos ha ido francamente bien, que solo ha metido Mafade en un triple con un punteo muy claro de San Ros y desde la esquina, y casi una defensa muy buena, pero los 6 o 7 siguientes ataques no han anotado. El problema es que nosotros no la metíamos de ninguna manera, ¿no? Ya ha llegado entonces una penetración de Sulemanovic con esa última situación defensiva, cuando quedaban 2 segundos, que ha fallado, pero se han cogido el rebote, y entonces ha sido decisivo para luego cambiar a lo que tú dices, cuando ya quedaban 3 minutos y medio, quizá un poquito menos, para hacer esa situación de 5 grandes y poder, bueno, pues hacer otro tipo de defensa que hacemos nosotros, que no nos ha ido tampoco mal, pero es que no teníamos la soltura necesaria para poder anotar y para remontar. Puedes evitar que metan, pero hay que meter, ¿no? Y no, bueno, no ha sido el día en ese aspecto, pero estoy contento por haber competido sin haber estado en ningún momento brillantes, solo en algunas partes del partido. Bueno, primero me gustaría felicitar al CAI por ese 40 aniversario de una Copa del Rey que desde luego fue histórica y algo que todavía permanece en la cabeza de muchos zaragozanos, el hecho de conseguirlo. Pues me gustaría mandar un poco esas felicidades al club, ¿no? A partir de ahí, bueno, el partido, sabemos el nivel que está jugando Murcia, hay que reconocer lo bien que hacen las cosas. Es un equipo que nunca se entrega, es un equipo que tiene mucha energía, es un equipo que tiene las ideas muy claras. Reconozco que es uno de los equipos que realmente está en ese puesto de la clasificación porque se lo ganan por su trabajo, por su disposición, por su nivel táctico y sobre todo porque nunca dan un partido por perdido. Nosotros hoy hemos tenido esa fortuna de dos puntos claves. Para mí una cosa que no hemos tenido en los últimos días es meter esos tiros libres finales en los momentos calientes, y luego hemos tenido dos jugadores absolutamente decisivos. Uno es Bergheins, que ha estado espectacular en cuanto a la dirección, en cuanto al ritmo, en cuanto a la defensa, y otro es Miguel González, que con él en pista hemos sacado más 17. Creo que el grupo ha estado muy bien, pero estos dos muchachos han tirado de este carro y han sido capaces de ganar, repito, al tercero de la liga, que está ahí por méritos propios, y hemos tenido la prudencia, pero sobre todo la valentía de jugar ese final de partido, ¿no? La defensa también, ¿no? Por fin, un factor Sí. donde el equipo había tenido problemas en bastantes partidos. Sí, como ya os he dicho, el grupo nuestro va cambiando, va evolucionando. Ahora tenemos que jugar un baloncesto distinto y ese baloncesto es el que estamos intentando trabajar, donde el equipo tenga mayor intensidad defensiva, donde los pivos sean más verticales a la hora de defender, sean más agresivos a la hora de participar un poco en la defensa del pick and roll, y ahí pues genera mucha intensidad al grupo porque las rotaciones están llegando bien. Creo que
tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo en el que vamos a vivir, en el que estamos ahora mismo metidos, y que no nos confunda el hecho de poder estar en esta situación de ganar este partido, lo que tenemos que pelear ahora mismo y por qué tenemos que pelear ahora mismo. Por lo tanto, para mí, reconozco que es una victoria que me alegra mucho, pero me alegra por el club, me alegra por Reinaldo, me alegra un poco por los jugadores, porque están sufriendo muchos movimientos como para que ahora tengamos la posibilidad de disfrutar un día. Bueno, pues vamos a disfrutar, pero no nos confundamos. Nuestro equipo ahora mismo tiene que tener las ideas claras, saber trabajar por sacar 12 victorias lo antes posible, y es el único objetivo que tenemos que tener, porque hay mucha gente joven, mucha gente que entra nueva en el equipo y mucha gente que de alguna manera competimos doble competición y tenemos un roster más o menos corto, más o menos justo, y tenemos que ser capaces de tener las ideas muy claras todos. ¿El rendimiento mejorado de Watt a qué crees que es debido? ¿Al paso de las semanas en Zaragoza, la adaptación al equipo, el hecho de que se haya ido Okafor, que le hayas hecho a él sentirse más importante? Creo que lo has respondido tú todo, exactamente, las dos cosas que has dicho. Primero porque se está adaptando, primero porque ahora tiene un rol mucho más protagonista, y creo que pues antes compartían un poco ese puesto, y también el entrenador no la está utilizando en el puesto adecuado, la está utilizando más de 4 que de 5. De alguna manera estaba un poco tapando un poco los problemas que estábamos teniendo. Está en su puesto, está en su sitio, y a lo largo que pasen las semanas estoy seguro que es un jugador que va a demostrar siempre el nivel que tiene, ¿no? ¿Te ha gustado la fórmula de los 3 pequeños en pista? ¿Crees que la vas a emplear mucho? ¿El Crucier, McFadden, Frey y Smith? Bueno, con la lesión de Justa y la baja de Megano, el equipo tiene que estar un poco, y va a ir un poco por ahí, bien sea Taf o bien sea Lucas, pero pues al final Mark Smith se tiene que adaptar un poco más ahora, ayudarnos más en estas posiciones de 3 hasta que recuperemos a Santi, y Miguel, pues bueno, en el puesto en el que le pongamos. Pero sí que es cierto que ahora mismo tenemos un poco una estructura distinta, y vamos a ver si la podemos adaptar lo mejor posible para que no nos hagan daño y sacar beneficio de esa estructura que, como bien dices, tenemos. Hablas un poco por fin de la adaptación de las últimas semanas del equipo. ¿Crees que esta victoria ayuda al equipo? ¿Es un punto de inflexión en la temporada? ¿Puede llegar a serlo? Siempre, porque más que ayudarnos a nosotros, que el grupo, yo estoy contento con él, el trabajo diario, la forma de trabajar diariamente, las semanas estas que son más largas, todos los días trabajan a buen nivel. A mí me gustaría agradecer al Príncipe Felipe, ¿no? Reconozco que es que le siento que me apoyan a mis jugadores, les siento detrás, me siento feliz, y creo que esta es una victoria que la ha ganado más el público que nosotros. Creo que el Príncipe Felipe es el máximo responsable de esta victoria. Hay que felicitarles porque han estado realmente increíbles. Claro. Con los años que llevamos todos. Sin duda. De haberte visto arriba y abajo. Sin duda. Pero supongo que verse con el zapato del descenso es espantoso y atenaza a todos los jugadores. Supongo que esperas que esta victoria os dé un poco de alegría, ¿no? Que el equipo se libere un poco, ¿no? Que hagáis más minutos buenos de baloncesto. Bueno, yo creo, tú conoces mucho el tema también del baloncesto, llevas muchos años en esto y sabes que, mira, ahora mismo mi equipo está intentando tener una personalidad en el campo. Hemos tenido a lo largo de estos 2 primeros meses distintas opciones un poco, o hemos jugado con referentes interiores como Cafor o con referentes exteriores como Justa, y ahora mismo tenemos que adaptarnos un poco a esta nueva situación que vivimos, ¿no? Y esta nueva situación es imprescindible ahora mismo nuestros 2 bases. Creo que en este sentido tanto Trey como Cinciarini son hombres imprescindibles para que nos digan qué baloncesto tenemos que hacer, cosa que Murcia hace francamente bien. Sabe jugar con ese ritmo, sabe jugar con esa explosividad. Yo creo que no nos podemos de alguna manera equivocar en que ahora mismo estamos donde estamos y hay que ser realistas. Si estamos en esa parte de abajo, porque hemos perdido muchos partidos, situaciones de finales, y ahora mismo hay que pelear por lo que hay que pelear, y hay que ser hombres como para pelear por lo que estamos. Y ahora mismo es salir de ahí abajo lo antes posible y ganar el mayor número de partidos, teniendo un objetivo claro para mí, que son 12.